mandan el link para compartir? Ok. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Agradecemos la oportunidad y la bendición que tenemos de llegar a sus hogares y estamos muy felices de poder estar transmitiendo en esta mañana, en la casa de Dios. Quiero invitarles a todos ustedes que se están conectando en estos momentos a que por un momento en nuestros hogares levantemos el nombre, nos pongamos de pie y podamos bendecir el nombre del Señor, podamos darle gracias, podamos decir que Él es fiel, que Él es justo, que en medio de lo que nosotros estamos viviendo, el Señor ha estado con nosotros. Y vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, gracias Jesús. Hoy, Señor, te reconocemos que eres fiel. Hoy, Señor, declaramos que eres bueno, que eres justo, que eres santo, que nunca, Señor, nos has dejado, siempre has permanecido ahí. Y, Señor, también estamos viviendo los tiempos donde nos estás preparando porque tu venida está cerca. En estos momentos yo ruego que la sangre de Jesucristo, que tiene el poder para santificar, para limpiar, para perdonar, Señor, fluya, llegue, Señor, a la vida de cada uno de tus hijos necesitados del poder de la vida en el nombre de Jesús. Y que las aguas de tu nombre fluyan y seamos lavados de todo sentimiento equivocado. Que seamos lavados, Señor, de nuestros pensamientos, lavados en nuestros afectos. Que nuestros afectos sean limpios, puros delante de ti, Señor Dios eterno. Y te damos gracias, Padre, por el fuego de tu Espíritu Santo, ese fuego vivo de tu Espíritu que tiene el poder para transformar, para quemar, para limpiar, para purificar. Queremos ser esa ofrenda agradable y perfecta. Y en esta mañana nos hemos conectado, Señor, todos. Estamos en ese mismo sentir, en ese mismo anhelo, en ese mismo espíritu, Señor, de poder tener comunión contigo, de vivir ese acercamiento, Padre, que solo lo podemos tener mediante nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la honra, quita toda distracción, pon interés, pon anhelo, pon deseo, Señor Dios, en la vida de tu pueblo. Bendícelos en sus hogares, bendice su obediencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, hoy te ruego que sea tu Espíritu Santo quien venga y que nos hable a través de la palabra. Señor, te agradecemos por todo lo que tú eres. Gracias por ser misericordioso, amoroso, Señor, nuestro amigo, nuestro compañero fiel, nuestro amor, Dios, gracias, bendecimos tu glorioso nombre. Señor, gracias por este día, este es el día que hizo Jehová para gozarme, para alegrarme en ti, porque tú eres el principio, el motivo y el fin de nuestro vivir. Levantamos tu nombre. Hoy en medio de toda duda y confusión y cualquier aliento del enemigo que quiera poner en nuestras mentes, Señor, decimos que tú eres fiel, decimos que tú eres bueno, decimos que tú eres santo, bendecimos tu nombre como un juez justo, como un Dios amador de misericordia, perdonador de pecados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Hermanos, sean bienvenidos una vez más los que se están conectando, bienvenidos. Estamos en esta transmisión en vivo, hermanos, y si hay algo que por alguna razón no se escuche bien el sonido, háganoslo llegar mediante sus comentarios y puedan responderle en este momento de transmisión. Hemos estado viendo nuestro tema general, hermanos. Empezamos en algún momento estudiando el esquema de los tiempos. Es la razón por la que llegamos a este tema. Hablamos sobre las 7 dispensaciones descritas en la palabra de Dios. Y recuerden, hermanos, que empezamos a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de la gracia. Si usted recuerda, hermanos, empieza este tiempo, se marca a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero de manera especial de su muerte y resurrección. Se abre un tiempo de gracia para nosotros los gentiles. Y
más detalles, menos, voy a omitir muchas cosas. Estamos en el 2020 y estamos, hermanos, esperando un acontecimiento que es el rapto. Nosotros como cristianos debiésemos estar viviendo para el Señor, nuestro Dios, todos los días. Y debe de ser nuestro deleite vivir para Dios, hermanos. Pero también estamos esperando el rapto o el arrebatamiento de nuestras almas. Y para poder ser levantados en el rapto, Jesucristo no viene a la tierra, Él nos espera en los aires, nosotros vamos a Él. Necesitamos tener ciertos preparativos. Hace 8 días estuvimos viendo, hermanos, que para poder irnos en el rapto era necesario velar por nosotros mismos, mirar por nosotros mismos. Ya hablamos sobre esos 3 detalles, que no solamente es mirar por vosotros mismos, y específicamente la palabra de Dios dice que no seamos cargados de glotonería, ni embriaguez, ni cuidados de esta vida. El día miércoles, hermanos, mencionamos que para velar es necesario desechar las obras de las tinieblas. Y mencionamos, hermanos, que para poder velar es necesario desechar las obras de las tinieblas. Y mencionamos que para velar primero debemos de despertar del sueño. Y creo que aquí lo tenemos en la pantalla. Debemos de despertar del sueño y está en Romanos 13:11. Mencionamos también que para poder velar es necesario desechar las obras de las tinieblas. Romanos 13:12. Mencionamos que para velar debemos andar de día honestamente. Y yo recuerdo, hermanos, que leímos Romanos 13:13 y nos quedamos en esta parte que es aquí donde quiero comenzar en esta mañana, en el inciso D, que para velar, no, hermanos, no debemos de hacer provisión para que la carne satisfaga sus deseos. Y quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 14. Vamos a empezar en esta mañana. Quiero invitarle a que usted abra su Biblia. Quiero invitarle a que usted vaya por su Biblia y lo lea juntamente conmigo en esta mañana, Romanos 13, 14, porque estamos en la parte final de esta segunda parte de la estatura, que para estar preparados debemos de velar, y esta parte final es el inciso D. No debemos hacer provisión para que la carne satisfaga sus deseos. Y la palabra de Dios dice en el versículo Romanos 13, 14, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. En otras palabras está diciendo, vístete del Señor Jesucristo y no pruebes los deseos de la carne. No pruebes los deseos de la carne. Si nosotros hablamos un poco sobre la carne, son aquellos deseos, esos anhelos pecaminosos que no son conforme a la naturaleza del Señor, que traen un deleite temporal y carnal, pero nos alejan de Dios. Y quiero que vayamos a una cita más, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Y Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Tenemos 3 enemigos con los cuales luchamos todos los días: el diablo, el mundo y la carne. Yo he llegado a pensar que de los 3, el más peligroso es la carne, porque habita dentro del corazón de uno. Son aquellos deseos, hermanos, que uno sabe que están mal, que están ahí, pero que muchas veces, hermanos, uno los justifica. Por ejemplo, el enojo. ¿Quién no se enojó en esta semana? Y cuando la gente se enoja, en lugar de decir, quiero ofrecer una disculpa porque me enojé, contesté mal, me desesperé o lo que haya sido, la gente no dice, yo me enojé, he pecado. ¿Qué dice uno? Yo me enojé porque tú me hiciste enojar. Yo me enojé porque tú me contestaste mal. Yo me enojé porque tú me trataste o me miraste de tal manera. Por eso me molesté. En otras palabras, estamos justificando nuestra actitud equivocada y estamos justificando nuestra carne.
¿Lo ve? Por eso es peligroso, por eso he llegado a pensar que es algo de los cuales es peligroso, porque está dentro de nosotros, habita dentro de nosotros, forma parte de nuestra naturaleza. Y la palabra de Dios nos está diciendo en Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu. Y esta palabra andad significa andad específicamente como prueba de capacidad. Significa ir, andar o conducir. En otras palabras, condúcete en el Espíritu, vive en el Espíritu. Pero ¿cómo puedo vivir en el Espíritu si soy carne? ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu? Esa palabra espíritu significa aliento, significa espiritual. En otras palabras, vive, anda, vive de manera espiritual y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, los deseos de tu carne, que son terrenales, que son temporales. Hermano, la lucha diaria es luchar contra nuestra carne para que pueda morir y nosotros podamos experimentar nueva vida cada día en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a un ejemplo de cómo muchas veces nosotros satisfacemos las necesidades de nuestra carne. Y vamos al Salmo capítulo 78, versículo 18, y vamos a notar un ejemplo muy claro acerca del pueblo de Israel, de lo que es satisfacer los deseos de la carne. Hasta cierto punto diríamos, hermano, pero no hay mayor situación en esto. Pero mire lo que dice la palabra. Ahorita vemos el contexto, pero Salmo 78, 18 dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Si nosotros vemos, hermanos, este salmo de manera particular habla sobre el pueblo de Israel en su travesía sobre el desierto, y menciona las rebeliones del pueblo de Israel. Y de manera particular hoy tomamos este versículo 78 que dice, este versículo 18 que dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hermanos, encontramos que el pueblo de Israel dudó de Dios, tentó a Dios. Y cuando uno duda de Dios, resulta en nuestra vida una murmuración constante, una queja constante, porque estamos dudando de la naturaleza de Dios, que si Dios es fiel, Él lo dijo, Él lo va a cumplir, o Él prometió estar con nosotros. Y cuando uno duda, hermano, porque uno con nuestros ojos carnales no mira la respuesta que uno quisiera, uno empieza a llenarse de murmuración, de crítica y de enojo, como en este caso el pueblo de Israel. Vemos en la palabra de Dios que ellos pidieron comida, pensando que Dios no podría suplir sus necesidades, pensando que Dios no sabía cuáles eran sus necesidades. Y no vemos en la palabra de Dios que ellos hayan pedido entendimiento para la ley, fortaleza en su voluntad para obedecer la palabra, un corazón para poder amar la ley. No vemos, hermanos, este tipo de oración de parte del pueblo de Israel. Ellos pidieron comida, hermanos, pidieron cosas que se le antojaron, cosas que en su carne tenían deseos, y es para satisfacerse a sí mismos. No es para poder acercarse a Dios. Por eso hay gente que me dice: hermano, ¿cree usted que Dios me va a contestar si le pido que me despierte de madrugada a orar? Yo le digo: por supuesto que sí, porque toda oración que nos acerque más a Dios, toda oración que nos haga tener comunión con Dios, Dios quiere eso, es el deseo de Dios. Hay gente que dice: hermano, ore para que pueda tener oportunidad y venir los domingos a congregarme. Por supuesto que Dios va a responder, porque si ese es el deseo verdadero del corazón, tener tiempo para buscar al Señor, créanmelo, el Señor va a proveer de tiempo para que podamos tener esa experiencia con Dios. Entonces encontramos que el pueblo de Israel, hermanos, no pidió andar bajo la luz de la ley o de la Torá, hermanos. Ellos pidieron comida para traer placer egoísta y satisfactoria a su propio corazón, hermanos, y el deseo era alimentarse, suplir su necesidad temporal. Yo me preguntaba en estos días, ¿cuántos de nosotros también estamos en una situación similar? En una situación, hermanos, donde en estos días
Queremos tomar la vida de la creación, tener las energías, tener la fuerza, pero no para hacer la voluntad de Dios, no para poder tener más fuerzas y más energía y más ganas de buscar a Dios, sino simplemente para poder satisfacernos a nosotros mismos. Dios quiere que nos alimentemos, hermanos, incluso que nuestras necesidades sean satisfechas, sean llenas, pero para que tengamos energías, tengamos fuerzas para buscar más a Dios, para tener un anhelo más grande de estudiar la palabra, para tener fuerzas de obedecer la palabra, de orar y de buscar. Para eso Dios quiere que nosotros tengamos el alimento, no para satisfacernos a nosotros mismos, sino para que nosotros podamos, hermanos, desear más de Dios. Luego entonces, hermanos, encontramos que el estar listos para el rapto no es algo insignificante. No es algo, hermanos, que debiese tomarse a la ligera. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos de dejar de preocuparnos continuamente de las cosas temporales y terrenales que muchas veces ocupan de nuestro tiempo, de nuestra energía, que roban nuestra paz. Y debiésemos de ocuparnos en aquello que es eterno. Por ejemplo, si en cada uno de nosotros hubiera, vamos a hablar un ejemplo muy terrenal, el estar enojado con alguien, el tener odio con alguien. Muchas veces hay gente que se satisface enojándose con alguien, porque dice, te voy a castigar con mi silencio, con mi desprecio. Y estamos satisfaciendo esa parte de la carne, esa parte del orgullo herido, esa parte que ha sido lastimado, la carne, no lo espiritual. Pero cuando nosotros queremos vivir para Dios y agradarlo a Él, hermanos, nosotros vamos a estar dispuestos a perdonar, dispuestos a amar, dispuestos a soltarlo todo para vivir para Dios. Con esa parte, hermanos, estamos terminando, no satisfacer las necesidades de nuestra carne. Vamos al tercer punto de la estatura, porque el consejo que da nuestro Señor Jesucristo para estar listos para el rapto, debemos de orar. Y vamos a Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Le damos una bienvenida a cada uno de ustedes si se acaba de conectar. Lucas 21, 36. Y la palabra de Dios, fíjese el consejo que da nuestro Señor Jesucristo. Velad pues, que es la parte que estamos acabando de terminar de estudiar, dice, orando en todo tiempo. Y esta parte, orando en todo tiempo, el consejo de nuestro Señor es, ora en todo tiempo. ¿Qué significa orar? Bueno, hay 3 niveles de oración. Está la oración de petición, la oración de intercesión y la oración en dolores de parto. Voy a tomar solo la oración de petición y vamos a definir, y yo espero que después que podamos ver esta importancia de orar en todo tiempo, en usted se despierte el anhelo, se despierte el espíritu, de la boca en su espíritu, para poder orar. La palabra, oración de petición es un sincero, sensible, afectuoso, podemos llamarle, derramamiento de nuestros corazones hacia Dios a través de Jesucristo, y usamos nuestro entendimiento. La oración, voy a mencionar algunas cosas que hace la oración. La oración no es una manera forzosa de vencer el desgano de Dios. Es decir, cuando yo oro, yo empiezo a vencer el desgano que siento o tengo hacia Dios. Cuando uno ora, hermanos, uno empieza a unirse a la voluntad perfecta de Dios. Fíjese, hermanos, lo que sucede de manera espiritual cuando usted ora. Usted empieza a orar, pero usted no sabe quizá los efectos. Usted está orando solo por una respuesta temporal y terrenal. Pero cuando uno viene delante de Dios con un corazón sincero, contrito, humillado, con anhelo, hermanos, uno empieza a unirse a la voluntad perfecta de Dios para que Él nos bendiga, para que estemos haciendo su voluntad y mediante la obediencia venga la bendición. Quiero decirle que los oídos de Dios no están sordos, hermanos, cuando nosotros oramos. Esos oídos de Dios se cierran solo cuando nuestros corazones están llenos de pasión carnal. Es decir, como lo dijo el apóstol Santiago un día, oran y no reciben porque oran mal,
para gastar en vuestros deleites. Entonces, hermanos, encontramos que la oración, todo el punto de la oración debiese ser que el Señor nos ayude a acercarnos más a Él, a hacer su voluntad y a obedecerle. Luego la bendición natural vendrá, hermanos, por añadidura. Dios quiere también ver nuestros corazones y después oír nuestras lenguas. Por eso la Escritura dice que nos debemos acercar a Él con un corazón contrito, humillado, que ese corazón quebrantado, que reconoce su posición, el Señor no lo desprecia jamás. La oración, fíjese lo que sucede, la oración produce un sentimiento de sinceridad. Cuando usted ora, usted empieza a volverse más sincero. Hay gente que dice, hermano, es que ore por mí porque yo quiero ser sincero, pero no puedo. A usted le toca hacer esa parte de la oración, porque el Señor va a empezar a formarlo, hermanos, va a empezar a producir un sentimiento de sinceridad y también algo de impotencia en el alma, porque uno dice, yo sin ti no puedo. Si tú no vas delante de mí, si tú no abres camino, si yo me alejo de ti, o si tú no estás conmigo, como lo dijo Moisés, no tiene caso ir si tu presencia no va conmigo. Vean lo que significa la oración. Y estamos hablando solo, hay 3 niveles: petición, intercesión y dolores de parto. Cuando hacemos oraciones, y cuando hacemos oraciones humildes, porque hay la oración de hipocresía, en este caso como lo dice la Escritura del fariseo, y la oración del publicano, que es una oración humilde, sencilla, sincera, y lo hacemos con sinceridad, hermanos, con fe, siempre van a prevalecer delante de Dios. La palabra de Dios en Apocalipsis menciona que la oración es como un incienso que se quema y sube delante de la presencia de Dios, un perfume. Luego entonces, cuando nosotros oramos con una actitud correcta, con una actitud de humildad, nuestro Señor huele nuestras palabras antes de oír nuestras peticiones. Cuando uno ora, uno adquiere la naturaleza de Dios. Eso significa que cuando uno ora, uno empieza a ser transformado. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es amor, es fe, es paciencia, es esperanza, es perdonadora, es longánime. Y uno también, mediante la oración, debiese experimentar esa transformación. Y cuando uno ora, hermanos, es para aprender lo que es mejor para nosotros. ¿Sabía usted que uno de manera espiritual logra victorias a medida que uno ora y busca al Señor? Y uno dice, yo sé que eso es lo mejor para mí. En mi carne yo quería hacer esto, pero ahora que he orado, algo nuevo ha nacido dentro de mí. Y uno ve que lo mejor es Dios, que lo mejor es caminar de su mano, que lo mejor es permanecer a los pies de su cruz. Dios nos enseña, hermanos, fíjese, este es otro punto importante. Dios nos enseña que muchas veces nosotros pedimos mal y Él no nos da las cosas que pedimos, hermanos, porque nos van a destruir. Si Dios respondiera todo aquello que todos les hemos pedido en algún momento, a lo mejor ya nos hubiese destruido. Y yo agradezco a Dios que Dios es fiel y sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero mire, hay otro punto importante: cuando nosotros oramos, nos levanta hacia Dios, hacia el cielo. Usted empieza a acercarse más al Señor. Y por otro lado, cuando el pueblo de Dios ora, cuando nosotros oramos, atraemos a Dios que está arriba en el cielo hacia la tierra. En otras palabras, a través de la oración el hombre es levantado, se vuelve más espiritual, se vuelve más cercano al Señor, hermanos, y el Señor desciende, como lo vemos en Génesis, que el Señor bajaba para platicar con Adán todos los días. O sea, usted mediante la oración, usted hace descender a Dios. Por eso en estos tiempos, hermanos, de encierro y de pandemia, no debiésemos bajar la guardia de la oración, debiésemos estar buscando al Señor constantemente en la mañana y en la tarde. Quiero decirle algo importante: la palabra de Dios dice que usted y yo somos la luz de este mundo y la sal de la tierra.
Si esta tierra todavía no ha sido destruida, ha sido por la gente que está buscando al Señor, por la gente que es sal. La sal sirve para preservar, para cuidar, hermanos, y que no se destruya. Usted y yo jugamos un papel mucho más importante de lo que usted se imagina en medio de esta pandemia. Somos la sal de la tierra y es importante que nos mantengamos orando y buscando al Señor con ese corazón humilde, entregado delante de la presencia de Dios. Esos momentos de oración transforman nuestros corazones, que muchas veces, hermanos, tenemos desesperanza. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido ponchados alguna vez, por decirlo así, verdad? Que la pila se nos ha bajado, nos hemos sentido deprimidos, pero cuando uno va a la oración, ese terreno de desesperanza se convierte en un terreno de fe y usted adquiere energías, adquiere una nueva visión y dice: en el nombre de Jesús me levanto, en el nombre de Jesús tomo aquello que lo veía muy difícil, ya descansé en el Señor, ya traje mi carga, ya traje mi preocupación, ya traje mi angustia delante de Dios, ahora quiero descansar en Él. Ahora, si estamos esperando el rapto, hermanos, no debiésemos de descuidar la oración. No debiésemos, hermanos, de dejar a un lado la oración y buscar al Señor solo los días de cultos o cuando hay necesidad. Debiésemos tener la oración como un deleite, como un anhelo diario, porque es lo que nutre nuestra alma y nuestro espíritu mediante una oración sincera y ferviente delante del Señor. Quiero mostrarles una imagen, ya está aquí en la pantalla, pero cuando nosotros venimos con nuestra oración de petición, venimos con una cubeta, por decirlo así, de necesidades y clamamos a Dios. Pero cuando nosotros buscamos al Señor con sinceridad y honestidad, mire lo que hace el Señor, lo que les decía hace un rato, uno atrae a Dios hacia la tierra y el Señor, aquí si aprendemos a orar, vaciamos nuestra cubeta de necesidades a Dios, entonces nuestra cubeta está vacía y el Señor entonces ahora puede responder llenando esas o respondiendo esas peticiones que hicimos delante de Dios. Hermanos, la oración no debe de ser trabajo. La oración no debe de ser una carga. La oración debe de ser un deleite. Hermanos, es el momento, es el modo como cultivamos nuestro amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros oramos y buscamos al Señor, Él suelta las corrientes de gloria para que fluyan en el corazón del que ora. Aquí hay algo interesante del que ora. Eso significa que yo no puedo hacer esa labor de oración personal que a usted le toca con Dios, porque cuando usted platica con Dios, usted cultiva su amor con Él. Es cierto, hay un tipo de oración donde pedimos los unos por los otros, rogamos los unos por los otros, pero la única manera como va a hacer crecer el amor en cada corazón hacia Dios es a medida como usted lo busque. Santo es el nombre de Jesús. También quiero decirle que orar es una adoración humilde que reconoce la grandeza del Todopoderoso. Si estamos diciendo que orar es una adoración humilde, significa entonces que los que no oran todo el tiempo, significa que ellos son muy grandes y que no necesitan de Dios. Eso sería la lectura. Pero a medida que nosotros oramos todos los días, estamos reconociendo desde el fondo de nuestro corazón que el Señor es grande, que Él es todopoderoso, que nuestra vida pierde sentido si dejamos de buscar a Dios. La oración también es reconocer que a través de las acciones de gracias, bondad y rectitud, la soberanía de Dios está en nuestra vida. En otras palabras, cuando yo oro, empiezo a decirle: Señor, yo quiero tu gobierno, yo reconozco que es tu gobierno, yo reconozco, Señor, que tú tienes las cosas en tus manos, Padre, y que tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega, y en tus manos está todo. Orar significa pedir, de modo que uno queda ligado a Dios. Quiero repetir eso. Orar significa pedir, de modo que uno queda ligado a Dios. A medida que usted ore más y más y más, hermano, con ese corazón humilde, sincero, usted se empieza a ligar a Dios, usted empieza a unirse al Señor, hermanos, y al estar orando y suplicando, hermanos, Dios despierta nuestro espíritu, Dios despierta en nosotros, hermanos, esa necesidad de Él, de modo que podamos expresar como el rey David dijo que él sin el Señor su vida no era nada, o nuestro Señor Jesucristo, que apartado de Dios nada podemos hacer. Gloria a Dios, gracias Jesús, bendito sea el nombre maravilloso de Jesús.
Así es que, hermanos, cuando oramos nos ligamos también, hermanos, en compromiso total a la voluntad de Dios. Dios nos va a responder dándonos todo aquello, hermanos, aquellas cosas que nos ayudan a hacer su voluntad. Si se da cuenta, hermanos, no estamos hablando de niveles de oración, no estamos hablando de las palabras del significado de oración, estamos hablando de lo práctico que hace la oración o que es la oración en la vida de todo aquel que lo practica. Por eso el enemigo se opone a que usted no tenga una vida de oración, porque sabe que cuando usted se pone a orar y busca al Señor, queda ligado a Él, queda ligado a Jesucristo y empieza a tener la fortaleza para hacer la voluntad de Él. Y cuando nosotros oramos y buscamos al Señor, entonces el Espíritu Santo nos empieza a despertar espiritualmente para acercarnos a Él. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ser despertados a medianoche, de ser despertados de madrugada? ¿O cuántos de ustedes aún de día haciendo sus cosas, algo dentro de ustedes se conmueve, se contrista y tienen ganas de orar? No estaban pensando en el Señor, pero ustedes tienen ganas de dejar todo. Muchas veces han tenido que ir al baño porque a lo mejor están en el trabajo y empiezan a levantar el nombre, se encierran en un espacio. Es porque el Espíritu Santo está despertando espiritualmente para que nosotros podamos acercarnos a Dios en oración. Sin embargo, cuando nosotros no oramos con una entrega completa, empezamos a caer en un sueño espiritual. ¿Y cuántas veces también ha habido esa experiencia que usted se queda dormido orando? ¿Cuántas veces hemos tenido una experiencia, hermanos, donde nos sentimos soñolientos? Mire, creo que en estas semanas, tan solo en semanas, han sucedido muchas cosas en derredor del mundo, cosas que pensamos que tardarían demasiado tiempo en llegar. Y hemos visto cómo parte de la Escritura, hermano, se ha cumplido de una manera sorprendente. No hay duda que el tiempo es corto. Corramos. Créanlo, es tiempo de correr, es tiempo de mirar por nosotros mismos, que trabajemos en nuestro corazón. Voy a mencionar un ejemplo de alguien que de algunas personas que se durmieron. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús. Sorprendente, eran los discípulos del mejor maestro de la historia. Eran los alumnos con el mejor maestro. Sin embargo, eso nos enseña que debemos de hacer elecciones prudentes, diarias y continuas, porque es probable que aunque tengas los mejores maestros, te puedes dormir si no eres sincero y si no eres honesto. Los discípulos estaban dormidos tanto de manera natural y de manera espiritual cuando fueron llevados al huerto del Getsemaní. Jesús de manera literal los despertó 3 veces y les dijo: oren conmigo. Ellos no pudieron percibir esas palabras de Jesús, hermanos, y como consecuencia se perdieron de la única oportunidad de ver las gotas de sangre que nuestro Señor Jesucristo sudó por ellos y por nosotros y por todo el mundo mientras ellos estaban dormidos en el Getsemaní. La Biblia registra que él sudó gotas de sangre, pero no registra que los discípulos hayan tenido la experiencia de ver a su maestro cómo fue esa experiencia. ¿Por qué? Porque estaban dormidos. Yo no sé si con todo esto que hemos vivido en el mundo, si esto le ha servido a usted para despertarse y estar consciente y ver que la venida del Señor se acerca y su espíritu se ponga presto, atento, despierto para buscar al Señor, o simplemente y se mantenga con un espíritu alerta, o simplemente ha caído usted en un sueño, en un letargo y se ha adormecido más y lejos de abrir la Biblia, hermano, la ha cerrado. Orar siempre, porque dice la Escritura, orando en todo tiempo. Eso dice Lucas 21:36, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Orando en todo tiempo. También esta palabra en todo tiempo significa sin interrupción. Orando en todo tiempo también tiene que ver, hermanos, cuando se presente la oportunidad y la ocasión, usted ore. También significa ore por un periodo prolongado. Por eso estamos hablando que tengamos tiempos en la mañana, en la tarde, en la noche, tiempos con Dios, hermanos, delante de Él.
Orar siempre significa durante toda la vida. No nada más oré hace algunos años, oré mientras estaba en el grupo de oración, oré mientras era un guerrero arpa, oré mientras era el que dirigía las oraciones. No, debemos de orar toda nuestra vida, porque oramos para tener comunión con Dios, porque platicamos con Dios, porque nos gusta estar en la presencia de Dios. Orar siempre significa mientras uno viva. Eso significa que la comunión con Dios va a ser siempre, hermanos. Y la palabra orar siempre también significa en todo camino y en todo tiempo. Significa que mientras estemos camino a la nueva ciudad, debemos nosotros de orar. Mientras nosotros tengamos vida, el Señor nos manda que tengamos una vida de comunión, una vida de búsqueda con el Señor, orando siempre, dice la palabra. Vean lo importante que es orar. El enemigo sabe los efectos tan grandes y las victorias tan grandes de un pueblo que ora, de un pueblo despierto, de una iglesia que se levanta a orar, que está dispuesto a dejar la comodidad de la carne para poder buscar a su amado. Así es que mientras tengamos aliento debemos de orar, mientras tengamos aliento debemos de alabar, mientras tengamos aliento debemos de ofrecer acciones de gracias y debemos de comprometernos con Dios a orar diariamente para que Él prepare nuestros corazones para su venida, para el rapto. Yo quiero invitarlo el día de hoy. Estoy haciendo una pausa en medio del mensaje para que usted pueda en su hogar comprométase. Comprométase con Dios. Comprométase. Y mire, hermano, usted no necesita hacer nada más que vaya a la oración, empiece a ir a la oración. El Señor va a cultivar su amor en usted. El Señor va a despertar su espíritu. Ya dije hace un rato que si su deseo es acercarse a Dios y buscarlo en oración, Él va a despertarnos, Él va a crear circunstancias, Él va a poner situaciones difíciles o fáciles para que usted pueda venir y buscarlo a Él. Él es el primer interesado en que nosotros le busquemos. Aquí eso es la noticia más grande, que Él es el que nos está buscando. Ni siquiera nosotros lo estamos buscando a Él. Pero comprométase. No, mire, mala noticia para la carne. No vamos a estar preparados en el rapto o para irnos en el rapto si no oramos. Si no tiene usted una vida de oración. Discúlpeme. No me disculpe. Agradezca que le estoy diciendo la verdad. Así es que, hermanos, tenemos que despertarnos, tenemos que vencer esa pasividad, tenemos que levantarnos del sueño. Amén. Gracias, Jesús. Vamos al cuarto punto de la estatura. Espero haber sido claro. El cuarto punto de la estatura que encontramos es que para poder estar preparados necesitamos amar la venida del Señor Jesucristo. Es esta cuarta parte de la estatura. Y hay 4 cosas también debajo de este punto, y encontramos que para poder irnos en el rapto, en el primer punto de la estatura, debemos estar listos para ser ofrecidos por causa de Cristo. Oiga, esto ya se fue más allá. Las otras 3 eran fáciles para trabajar con nosotros mismos. Pero vean lo que el apóstol Pablo nos pone en esta cuarta parte. En este caso encontramos que las 3 primeras las dijo nuestro Señor Jesucristo y esta cuarta parte lo dice el apóstol Pablo. Vamos al segundo libro de Timoteo 4, versículos del 6 al 8. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Dios es santo. Bendigo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre nuestro, por tu palabra. Dios está interesado en cada uno de nosotros. Según de Timoteo 4, versículos del 6 al 8. La palabra de Dios dice así: porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primero, encontramos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo dijo: ya estoy listo para ser ofrecido.
Y encontramos, hermanos, que el apóstol Pablo, mientras tuvo vida, fue un mártir por la causa de Cristo. En otras palabras, estoy listo para morir como mártir. Estoy listo para ser sacrificado. Estoy listo para hacer una ofrenda por la causa de Cristo. Y miren, hermanos, esto a mí me sacude y me llama la atención, porque yo no sé cuántos de nosotros estamos en este punto de la estatura donde uno está listo para ser ofrecido como una ofrenda, que usted muera como un mártir por causa de Cristo. Hay gente que dice, ay no, yo dejo de buscar a Dios porque no me sonrieron, porque no me miraron, porque no me dieron like. Hermanos, ¿a qué estamos jugando? Hermanos, debiésemos nosotros ser, dice, estoy listo para ser ofrecido como una ofrenda, para ser sacrificado. Ser una ofrenda por causa de Cristo. Y muchas veces uno no quiere ni ofrendar ni deshacerse de esas cosas materiales, menos mi propio cuerpo ofrecerlo. Sorprendente. Así es que Pablo estaba preparado para morir la muerte de un mártir, hermanos, pues ya era un mártir al estar viviendo para Cristo. Él fue fiel, hermanos, de alguna manera él vivió, dice la Escritura que sufrió hambres, sufrió naufragios, sufrió traiciones, fue golpeado varias veces, hermanos, fue exhibido públicamente, y pero él venció en cada circunstancia. Él tenía por sumo gozo, hermanos, el sufrir por causa de Cristo. Por eso él escribió y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él aprendió a ser libre en vida, amar más al Señor que amarse más a sí mismo. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que nos amamos tanto que cuando alguien nos hace un desprecio no lo perdonamos porque hirió nuestro orgullo? ¿Cuántas veces nos damos cuenta, hermanos? Y si no nos hemos dado cuenta, démonos cuenta, abramos los ojos, que tenemos tanto amor por nosotros y realmente no es un amor por el Señor. Y no importa los años que llevemos en la iglesia, no importa los años, hermanos, que usted o el ministerio que usted tenga o el cargo que usted tenga, es necesario trabajar con nuestro corazón y amar más a Dios por sobre todas las cosas que a nosotros mismos. Así es que, hermanos, debemos estar dispuestos a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. O simplemente no vamos a continuar creciendo en Cristo. Glorificado sea el nombre de Jesús. Así es que cuando vivamos ciertas tensiones, vea sus reacciones, veamos cómo reaccionamos, hermanos, y nosotros podamos estar dispuestos a perder la vida, la sangre, en otras palabras, si es necesario. A veces vemos que por el alimento ya estamos molestos, que porque no puedo salir ya está usted molesto, que porque estoy restringido ya está usted desesperado. Aprenda, es un tiempo de tener victoria de otra manera. Es el tiempo de poder levantarnos, de amar más al Señor en medio de esta circunstancia. El pueblo cristiano debiese ser el pueblo más feliz de toda la tierra. El pueblo cristiano debe de vivir con fe, con confianza en el Señor. Yo sé que usted me puede decir, sí, hermano, mientras yo no vea las cosas terrenales o temporales, no esté pasando hambres o toda situación, pero miren, por ejemplo, ¿por qué no ayunamos? Por ejemplo, ¿por qué no se ayuna? Porque no estamos dispuestos a pasar hambres, porque es un ayuno voluntario. Así es que, hermanos, uno tiene que aprender a amar más al Señor. Así es que para amar la venida para estar listos en el rapto, uno debe de amar la venida del Señor, hermanos, pero debemos estar dispuestos a ser ofrecidos por causa de Cristo. Así es que, hermanos, nosotros debemos de amar al Señor diariamente y que nuestros corazones se llenen de amor y anhelo por Dios para estar listos para la venida del Señor. El segundo punto de la estatura enseña que debemos de pelear la buena batalla. Es decir, no solamente debo de estar dispuesto a ser ofrecido por causa de Cristo, es decir, a dar la vida por causa del Señor, a morir por la causa, por la única causa que vale la pena. Todos en este tiempo tienen causas, pero la única causa que vale la pena vivir y morir por ella es la causa de Cristo.
La segunda es que debemos de pelear la buena batalla. Encontramos entonces que Pablo tuvo fidelidad en su caminar. Él peleó la buena batalla por la verdad. Él estuvo dispuesto, hermanos, a sufrir pruebas, dificultades, luchas, problemas, batallas por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Pablo estuvo en Roma y estuvo en ese lugar preso, él fue vencedor. Él, hermanos, logró tener victoria sobre los poderes de las tinieblas por su fidelidad. E inspiró a otros también ahí en la cárcel para que otros conocieran al Señor. Vamos al libro de Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Y la palabra de Dios dice: pero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Encontramos que el apóstol Pablo estaba firme en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio, que había sido fiel en predicar el evangelio a las criaturas que están debajo del cielo. Y esa debe ser la tarea de la iglesia. Yo sé que ahorita no podemos relacionarlos con gente, pero a lo mejor por medio de los teléfonos podemos dar un mensaje de esperanza, hablar del evangelio. En mucho tiempo, hermanos, se enseñó y se mencionó, hermano, poco a poco, con cuidado y todos esos detalles, pero hermanos, ya no hay tiempo. Háblele de la palabra, háblele, porque es necesario que la gente vea y corra, hermanos, y se prepare para la venida del Señor. Así es que nosotros, hermanos, si vamos a ser buenos soldados y fieles, vamos a escuchar las palabras de nuestro dueño, de nuestro amado Jesús: bien hecho y buen, fiel soldado. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora quiero decirle, hermanos, que no amamos la venida de Jesús cuando no estamos peleando la buena batalla. Cuando nosotros, hermanos, yo quiero decirle que el caminar con Cristo es una batalla continua. El servir también es una batalla continua. Así es que usted acostúmbrese que va usted a tener siempre batalla, hermano, pero vale la pena pelear esa batalla. Vale la pena permanecer, vale la pena permanecer con los ojos puestos en Jesús, vale la pena permanecer caminando, agradando, haciendo las cosas para Dios. Es una batalla en su carne, pero vale la pena luchar esa pelea, hermanos, porque la recompensa es grande. La recompensa se llama Jesucristo nuestro Señor. Así es que, hermanos, si usted estaba pensando que todo es color de rosa, no, hay una batalla, una buena batalla. Y también, hermanos, la buena batalla significa pelear por el pan de la esposa. ¿Qué significa eso? No que usted se pelee con su esposa. ¿Qué significa eso? Pelear por el pan espiritual, el alimento espiritual, el alimento de la palabra, que profundice, que busque, hermanos, que no solamente se quede con esa porción que recibe, vaya un poco más, no se quede, hermanos, con ese alimento, busque, profundice, ore, ayune y muestre, que el Señor le revele. No se conforme. Encontramos la otra parte, que debemos de terminar la carrera. Si usted ya empezó algo, termínelo. Si usted ya empezó algo en lo natural, también termínelo. Si usted dejó la escuela trunca, vaya y échele ganas y tómelo otra vez. Si usted dejó de reparar por la pandemia su casa, sígale. Por eso lo estamos invitando, que este tiempo ya no podemos parar en la iglesia. Ya empezamos algo, tenemos que terminar, porque es bíblico. Y por otro lado, ya no tendríamos techo. Así es que, hermanos, el amar la venida del Señor, debemos de terminar la carrera. Pero aquí no es algo natural. Aquí es algo espiritual. Fíjese, la palabra carrera significa mairotes. Y es una palabra femenino. Mairotes, es una palabra femenino. Y le voy a decir qué significa. Significa una carrera, por eso fue traducido así. Significa una prueba de velocidad. Significa el acto de competir, apresurarse.
Alguien que lleva el correo velozmente, ya no se usa eso ahora, pero antes sí. Un mensajero real significa guardar. En otras palabras, la carrera que debemos de correr en esta vida es una carrera femenina, es decir, la carrera de la esposa de Cristo. Es una prueba de velocidad, hermanos, porque esta vida es temporal, es corta y es una prueba de velocidad para que usted se apresure a correr. Es tiempo de correr. La palabra dice en el Evangelio de Mateo: he aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y las 10 vírgenes que estaban dormidas se despertaron, salieron y se prepararon, pero 5 de ellas lamentablemente no tenían aceite. Fueron a buscar el aceite, pero era demasiado tarde, porque estamos en una carrera, hermanos, estamos en una prueba de velocidad. Es necesario que corramos y aprovechemos el tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús, santo es el nombre de Jesús, hermanos, para obtener este premio, porque vale la pena correr esta carrera y llegar a obtener el premio. El premio se llama Jesucristo. Pablo corrió la carrera espiritual por 2 razones. Uno, hermanos, por su propio crecimiento, para obtener el premio. Y el segundo, hermanos, es porque él entregó su vida al Señor. Por amor, en otras palabras. Así es que, hermanos, la vida de cada cristiano no solo es batalla, también es una carrera. Usted también está en una carrera. Es que tengo que batallar todos los días. Felicidades, bienvenido al ejército del Señor. Pero también es una carrera donde uno tiene que trabajar con las cosas internas, con las cosas de nuestro corazón, con las cosas que se mueven. Es una carrera porque vamos a obtener el premio más grande, ser la esposa de Jesucristo, nuestro Señor. Así es que dice lo que acabamos de leer. Pablo terminó diciendo que él había ganado la carrera. Eso dice la palabra. En otras, podemos decir que él estaba listo, él estaba preparado y que él amaba la venida, el cumplimiento. Hermanos, si todavía aún no hemos empezado a correr, levántese, alístese, empiece a despertarse, empiece, hermanos, a decir: me propongo no saber nada sino a Cristo y este crucificado. Me voy a despertar de mi sueño, voy a dejar tantos afanes, que ya hablamos de los afanes. Estoy sobrecargado de cosas que no tengo tiempo para Dios. Le pasó a la esposa en Cantares, cuidó todas las viñas, se puso a trabajar en todos los demás y la viña de ella no lo cuidó. Por eso el Señor nos da puntual consejo, porque nosotros somos muy dados a ver a los demás y no vernos a nosotros mismos, hermanos. Así es que es tiempo, y si usted está corriendo, no deje de correr, siga adelante, continúe. A lo mejor se siente que usted solo por el camino, no es el único, hay muchos, hay miles que se han levantado a ser fieles, que se han levantado a caminar con el Señor, porque Dios es fiel. Él está despertando a su pueblo, y camine y corra con gozo, con fe, con confianza y con amor, porque el Señor viene pronto. Quisiera solo mencionar lo último: el amar la venida del Señor. Debemos de guardar la fe. Debemos de guardar la fe. Y también lo menciona la cita que leímos en un principio. Fe significa firmeza. Fe significa seguridad. Fe significa fidelidad. Fe significa, hermanos, verdad. Así es que usted y yo debiésemos permanezca, guarde la fe. Que a lo mejor vienen tentaciones, vienen pruebas, vienen un montón de luchas. Guarde la fe, permanezca. Hay 2 tipos de fe. Hay una fe que se menciona en 2 de Pedro 3:18, que es una fe por crecimiento. Y hay otra fe que es una fe por don, que está mencionado en Efesios 2:8 y 9. Don es un regalo, hermanos, no es una persona, es un regalo, el don de Dios. La fe es un don de Dios, hermanos, con la cual es nuestra salvación, con la cual Él nos dio. Efesios 2:8 y 9 dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Guarde la fe. En la carrera, en la batalla, vienen luchas, vienen pruebas. El enemigo quiere hacerte caer, el enemigo quiere que dejes de correr, el enemigo quiere que abandones el camino de la esposa, el enemigo está tratando de una u otra manera de desalentarte, pero guarda tu fe, permanece en Jesucristo, permanece en quien has creído, permanece y cultiva tu fe en Jesús, no te muevas.
Mantente con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Es el otro consejo que es necesario, porque el apóstol Pablo dijo: he guardado la fe. He guardado la luz de la salvación de la palabra. He mantenido la revelación de la firmeza, de la seguridad y de la fidelidad de la palabra de Dios, que me ha causado crecimiento, que me ha causado madurez, que ha traído transformación a mi vida. He corrido la carrera, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, en el plan maestro de Dios. No se desanime, que si Dios nos permite regresar una vez más y congregarnos en la fuerza de la hermandad, regresemos con fuerza y no esperemos hasta ese tiempo para retener la fuerza, para guardar la fe. Hágalo desde ahora. Decida en este momento, en su casa, en su hogar, decida por Dios, elija una vez más por Dios, haga las entregas. Mire, a veces vivimos preocupados por tantas incertidumbres. Yo me echo una pregunta: ¿yo tengo el control del día de mañana? No. Entonces, ¿por qué me preocupo? ¿Yo sé qué va a pasar la siguiente semana? Tampoco. Mejor quiero disfrutar mi día. Quiero vivir hoy para Dios. Quiero ser vencedor en lo que Dios permita. Porque el tiempo del Señor se acerca para su venida. Se acaba. Hermano, por favor, despierte. Apúrese, levántese, levántese. Dios es fiel, Dios es bueno y Él nos está esperando que podamos correr. Quiero invitarlos hoy a que podamos poner de pie en su casa. Si usted está ahí, póngase de pie, sirve que por un momento. Y yo quiero invitarle a que cierre sus ojos, levante sus manos a Dios. Y yo sé que el Señor nos ha hablado en este día. Yo sé que el Señor a algunos está despertando. Yo sé que el Señor a algunos está animando, a algunos les está diciendo: es por este lado. Y hable con Dios un momento. Hable con el Señor, haga su entrega, platique con Él. Yo no sé su condición, pero Dios sí la conoce y sabe perfectamente, y Él es fiel en mostrarle en estos momentos, mediante usted ora, aquellas cosas que necesitan ser despertadas en usted. Para estar preparados necesitamos orar. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Tiene usted comunión con Dios todos los días? Si no lo tiene, dígale a Dios: permite que en mí haya deseo. Permite que en mí haya un anhelo. Permite que en mí, Señor, por favor, ven a despertar el sentido en mi espíritu de la oración. Despierta la adoración, despierta la fe, despierta la esperanza. Señor, por favor, no me dejes dormir. No me dejes perderme de experiencias de lo que tú estás haciendo en este tiempo. No quiero que me pase como a los discípulos que se durmieron físicamente y espiritualmente y no pudieron vivir la experiencia que tú tenías para ellos, para la hora difícil que habría de venir. Sabemos que tu venida está cerca, que la hora difícil está por entrar, que el tiempo se acaba. Señor, que tú vienes pronto. Permite que haya una reconsideración y desde nuestra voluntad, desde el fondo de nuestro corazón, hoy permitamos que el Espíritu Santo obre y hoy decidamos correr y caminar contigo. Ayúdanos, Padre, a ser ofrecidos voluntariamente, a ser una ofrenda, a ser un mártir, a estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Y ayúdanos a estar conscientes que hay una buena pelea, una buena batalla por la cual vale la pena todos los días luchar. Señor, que estamos en una batalla diaria. Y permite que terminemos esta carrera, que también es una carrera, que importa que me apure, que es importante que yo me levante, que me apresure, Señor, en mi caminar. Y que permanezca guardando la fe a la cual tú nos has llamado.
Hoy oramos por las necesidades que hay. Hoy te quiero pedir por la necesidad de cada uno de mis hermanos que se han comunicado y han expresado su necesidad. Señor, ponemos en tus manos la necesidad de los que están enfermos, de los que tienen un familiar en el hospital. Te quiero pedir que los fortalezcas, Señor, a mis hermanos, y también extiendas tu mano de sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de cada uno de los que están en los hospitales. Y si alguien no es salvo, usa la vida de tu pueblo y de nosotros para poder ser luz y llevar la palabra. Danos la fortaleza para aceptar tu voluntad. Para nuestros hermanos que por alguna razón han cesado en sus labores, ayúdanos a compartir con amor y gozo, Padre, con ellos, para que en este tiempo de escasez ellos puedan tener. Señor Dios, oramos por los que se encuentran desalentados, por los que se encuentran tristes, por los que se encuentran, Señor Dios, en alguna lucha, que tú los sostengas, que ellos tengan la confirmación que tú eres fiel, que eres bueno, que eres justo, Señor Dios, y que tú has prometido no abandonar a tu iglesia. Gracias por la vida de tu iglesia, que en este tiempo ha estado activamente, Señor Dios, participando de una u otra manera. Gracias por este equipo de medios que se reúne para poder hacer llegar la palabra. Hoy oramos por nuestros líderes y pastores. Hoy pedimos por ellos también. Hoy ruego que los guardes, que suplas sus necesidades, que los bendigas, los sostengas. Y gracias por la experiencia que nos das en estos tiempos. Permite que nuestros ojos nunca se aparten de ti y que podamos permanecer viéndote en todo tiempo. Gracias te damos. Recibe la gloria y la honra, Padre. Gracias por tu iglesia, Fuente de Paz, Guadalajara. Gracias por tu iglesia esparcida en todo México y alrededor del mundo. Glorificamos tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios eterno. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan un excelente día. Los invitamos hoy a las 5 de la tarde. Conéctense. Recibamos la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.